Pedro Sánchez ha perpetrado hoy un discurso de hermano con claro sabor venezolano en la primera jornada del aquelarre parlamentario llamado Debate sobre el Estado de la Nación. Primero, por cierto, desde 2015, que no teníamos el placer de asistir a la fiesta de la democracia. Esto también es una fiesta de la democracia, estos debates donde hacen el paripé los distintos portavoces de los distintos grupos. Unos se insultan, otros se arrojan besos y flores. Y ha demostrado, y de ahí el titular de discurso de hermano con sabor venezolano, que vive en otro planeta distinto, desde luego no en el que vivimos todos los mortales que sufrimos y padecemos la crisis generada por el gobierno social comunista en buena medida. Vamos por partes. Valoración general del figura. La culpa de todo lo que nos pasa es, por este orden, de Putin, de esa desgracia sanitaria, cuyo nombre no podemos pronunciar en YouTube, de los poderes ocultos, de esos tipos malos, con chistera y puro, o faria, o cigarro, que conspiran contra él en reservados de carísimos restaurantes. Por cierto, aquí los únicos que conspiran son un tío que fue jefe de prensa de un conocidísimo, en fin, del mejor equipo de fútbol del mundo, un excomisario corrupto y cuyos audios, bueno, sobre otros audios, que a su vez van sobre otros audios y sobre otros audios, todos ellos amigos de Sánchez, por cierto, esos son los únicos que conspiran. Los poderes ocultos también tienen la culpa también la tiene la derecha para el sátrapa y el empedrado, por supuesto. Todo el mundo tiene la culpa de lo que nos pasa, salvo el figura al cual se le olvida el pequeño detalle de que lleva 4 años gobernando. ¿Qué hace un gobernante populista de la peor especie, de una izquierda tirando a extrema izquierda, anti-española, traidora, que se alía con secesionistas y golpistas catalanes y con etarras cuando ya se ve de salida? Pues tira de chequera, con pólvora del rey, trata de engañar a parte de la masa, bueno, pues con medidas tan populistas como clavarles un impuesto a las eléctricas o clavarles un impuesto a las grandes entidades financieras, que todo el mundo sabe, no hace falta ser catedrático de economía, que vamos a pagar todos. ¿O creen ustedes que las grandes multinacionales del sector energético y las grandes corporaciones financieras se van a comer el impuesto que les pone aquí el chico este de los recaos, de los de la Agenda 20 y Trinca? No, lo van a repercutir en el recibo de la luz, del gas, de lo que sea. Se lo van a repercutir a ustedes en forma de comisiones de esas que ya no ven en cualquiera de las operaciones bancarias que tengan ustedes que realizar, como cualquier ciudadano corriente. Desde luego, quien no lo va a pagar es él. Esto ha sido ampliamente aplaudido por esos imberbes de los bancos de la extrema izquierda, algunos de ellos ministros, preocupados más bien por enviarnos a comer hierba y por terminar de arruinar a los ganaderos que por hacer política con mayúsculas, otras preocupadas por coger aviones oficiales para hacerse selfies con sus amiguitas, o sea, a la capital del imperio, a Nueva York, y poco más. Pedro Sánchez ha demostrado esta mañana tener un escasísimo conocimiento, bueno, no sé si conocimiento, porque quiero pensar que el figura está relativamente alfabetizado, pero desde luego aprecio por la división de poderes, por la Constitución española, como no, por las normas más básicas del Estado de Derecho, cuando ha dicho, por ejemplo, que el Consejo, y ahora me he ido de la economía a otro asunto también medular desde el punto de vista institucional, que el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional hace tiempo que ya no responden a la voluntad o a la realidad de las urnas, como si a los jueces los eligieran los ciudadanos. Este tío es peligroso. Este tío es peligroso para los españoles, es peligroso para el sistema, es peligroso para las libertades, es peligroso para el Estado de Derecho, porque no es que se cisque en la división de poderes, es que directamente ya la da por superada. ¿Recuerdan lo que le dijo a Íñigo Alfonso en Radio Nacional de España cuando el compañero le hizo una pregunta respecto a este asunto y él contestó sin rubor? Porque es que el problema que tienen no es que se les vean las ideas como a los más ingenuos, ¿no? Las enseñan directamente sin recato alguno. Le contestó aquello de ¿y de quién depende la Fiscalía? Pues eso, bueno, pues, ¿de quién dependen los jueces?
pues de ellos. Y no será porque Europa no le ha tirado en varias ocasiones de las orejas, pero ellos van a lo suyo, a robar, a robar, a robar, que el tiempo se va a acabar. Ha terminado su intervención, digo con claro sabor venezolano, porque se empieza por calzarles impuestos extraordinarios, por unos beneficios absolutamente atrabiliarios a las grandes multinacionales y se termina por expropiarlas. No se extrañen si dentro de unos meses, antes de abandonar el poder, que lo va a abandonar, más pronto que tarde, le ven pasear al estilo del golpista Chávez, pues por algún edificio de algún gran banco, de alguna gran empresa energética, y le dicta al tiralevitas de turno: ¡expropiese! Eso será lo siguiente. Ahora, y te quiero ver, Sánchez. Ayer decía yo en este editorial, a ver si tienes narices dentro de esa reescritura de la ley de memoria histérica que te han dictado tus amigos los etarras, a ver si tienes narices, decía yo ayer en este campanazo, de sentar en el banquillo a, según tú, el último presidente franquista que hubo en este país, porque en 1983, que es hasta donde quieren extender tus amigos los etarras esa ley de memoria histérica, ya gobernaba Felipe González. A ver si tienes narices para sentar a San Felipe González en el banquillo. Hoy te digo lo mismo, a ver si tienes narices para quitarle el banco a tu banquera favorita, a Ana Patricia, que, salvo a 4 sectarios y a 4 paniaguados que viven del sueldo, de la paguita oficial, de la paguita pública o de la paguita del partido, ya no engañas a nadie. Ana Patricia, que es tu banquera de cabecera, y algún otro. ¿Vas a tener narices de expropiarle el banco? Ahí te quiero ver, porque será lo siguiente que tengas que prometer. Qué desesperado tiene que estar Sánchez para prometer tal cúmulo de despropósitos, y cómo tiene la cara, ya sé que lo repito en muchas ocasiones, pero dura no, durísima, la cara de cemento armado cuando empieza su intervención, su ladrillo parlamentario, poniendo esa cara de corderito degollado que se le queda a veces y con la que, insisto, ya no engaña a nadie, diciendo que le duele mucho la situación de los españoles, que comprende perfectamente las estrecheces de los que se dejan la piel para llegar a fin de mes, con unos salarios que ya no alcanzan prácticamente para nada, por culpa de la maldita inflación. Pero ¿se puede ser más miserable políticamente? ¿De quién es la culpa de que tengamos una inflación de 2 dígitos? 10,2 a cierre del pasado mes de junio. ¿Del empedrado? ¿De la derecha? ¿De los poderes ocultos esos que conspiran contra ti en restaurantes? ¿De Putin? ¿De la desgracia sanitaria que nos ha arrasado durante 2 años? ¿No va a ser más bien culpa tuya y de esta que tienes a tu derecha, una tal Nadie Calviño, que el otro día repetía que ni un solo indicador internacional prueba y demuestra que España esté tan mal, sino más bien al contrario, según Nadie Calviño, que España va por la senda de la recuperación y por una senda muy potente de crecimiento económico? Por cierto, ha clamado también el figura contra los profetas de la catástrofe, entre los cuales humildemente nos incluimos. Aquí no es que haya que tener la cara de cemento armado, hay que ser un perfecto desalmado político para decir eso, para acusar a los que él llama profetas de la catástrofe, que están deseando que las cosas vayan mal y además contarlas peor todavía de lo que van, cuando hay gente que sigue llorando de rabia porque tú y los tuyos, tus secuaces, habéis arruinado a millones de españoles que no llegan a fin de mes, que no pueden pagar el alquiler, que han tenido que cerrar sus empresas, que han tenido que echar abajo la persiana de su negocio. Y todavía tienes la jeta y la sinvergonzonería de decir que sales a la calle después de 2 años de esa desgracia y ves las calles otra vez felices, llenas de vida. Me ha recordado, bueno, lo voy a decir, pero lo lamento y espero que nadie lo entienda como un menosprecio de una figura política con la que se podrá estar más o menos de acuerdo, pero que desde luego tenía una talla hiperbólicamente superior a la de este iletrado que nos gobierna. Me ha recordado a José Antonio Primo de Rivera cuando decía que él anhelaba o quería una España alegre y faldicorta. Bueno, pues este tarado que nos gobierna y que sienta sus reales desde hace 4 años en Moncloa, dice que él cuando sale a la calle ve a los españoles felices y llenos de vida. ¿En qué planeta vives, Pedro Sánchez? ¿En el planeta sanchista? ¿En el planeta chavista? ¿En el planeta Argentina?
porque a lo que vamos, más que una venezuelización, valga el palabra, de la economía, es a una clara argentinización de la economía. Y no lo digo yo, lo dice el profesor, el doctor Lacalle, lo dice Juan Ramón Rayo, lo dice la doctora María Blanco, lo dicen todos los economistas, Alba Marín, Gregorio Izquierdo con sus datos, todos, Javier Morillas, todos los catedráticos y profesores de economía que han pasado y van a seguir pasando por esta mesa, lo dicen. Pero ¿qué más da? Si el español, como decía uno de mis viejos maestros en periodismo, Carlos Dávila, hago la cita y por supuesto reconozco a su autor, buena parte de los españoles son felices regalándoles el 90% de su pasta al Estado con ese engaño llamado Estado del Bienestar, que solamente es el Estado del Bienestar para 4 listos y para algún sinvergüenza que se sigue dedicando a la cosa pública para llenarse los bolsillos. Y con tal de que les dejen 20 o 30 euros en el bolsillo para el periódico, para 2 cafés y unas gambitas a la gabardina, le da igual, hombre, que sigan robando, que sigan masacrando y triturando la economía del país, que sigan dejando la imagen de España desde el punto de vista de política internacional por los suelos, no, en el sótano 20. ¿Qué más da, hombre? Con tal de que no gobiernen los farcistas, como siguen diciendo muchos taraos y muchos sectarios en este país, todo está permitido. Más dura será la caída, Pedro Sánchez, y lo único que esperamos, y citamos a Jaime Mayor Oreja, una vez más, que estuvo hace una semana con nosotros en La Retaguardia, en Periodista Digital, esperamos que por lo menos tengas la vergüenza, la decencia y la dignidad de hacer una salida ordenada del poder, que con los antecedentes de tu partido, 143 años, contemplan al partido, como dejó dicho en cierta ocasión Santiago Abascal, más criminal de la historia de España. Podemos esperarnos cualquier cosa. Ojo que estos, y Pedro Sánchez a la cabeza, no van a salir del poder de buen grado. Espero equivocarme. Arrancamos ya esta retaguardia, la segunda retaguardia de la semana, de este lunes 12 de julio. Por fin ha llegado el día y por fin estamos asistiendo a la primera sesión del debate del Estado de la Nación y lo hacemos saludando y vamos a empezar ya el análisis con los mejores analistas políticos y el primero es nuestro buen amigo al que tengo el placer, después de algún tiempo, de coincidir con él en un plató que es Benjamín López. Benjamín, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Eurico? Muy buenas noches. Pues lo primero, encantado de estar aquí en tu programa. Felicidades por tu programa, como se suele decir en la radio. Felicidades por tu programa, porque la verdad es que está rompiendo los audímetros. Me alegro muchísimo, haces un gran programa y está fenomenal y yo estoy encantado de poder estar aquí debutando hoy. Espero que no sea la última, ¿eh? No hacerlo tan mal y que me sigas llamando. No va a ser la última. Yo siempre te digo a ti en este caso y le digo a todos los amigos exactamente lo mismo y juro por quien ustedes quieran que lo haga, que no es un tópico ni una frase hecha. El mérito no es de este humilde conductor, sino que el mérito y la brillantez es la de todos los analistas que pasan diariamente por la retaguardia y Benjamín López ahora mismo es un referente y creo que no descubro nada porque todos le conocéis en cuanto a periodismo político, pues desde hace más de 30 años, 31, 32, que nos contemplan desde la primera redacción que pisamos, el señor López y quien les habla, allí se va a notar, Eurico, por aquella Antena 3 amigos. Televisión. Qué mayores estamos. Sí, cuánto tiempo, ¿eh? Joder. Y tanto. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Pero y lo bien que nos conservamos. Esto es una cabronada, Benjamín, lo de nos conservamos muy bien, pero es verdad, o por lo menos lo intentamos. Oye, el discurso del sátrapa a mí me ha inspirado, pues como decíamos antes, se hablaba siempre de un beso de hermano con sabor venezolano, a mí me ha destilado un cierto tufillo venezolano. El sátrapa, yo titulaba ayer La Retaguardia, diciendo que a Sánchez pues no le apoya ya ni la purrela, ni la izquierda más extrema, ni la extrema más izquierda, y solamente le apoyan los nostálgicos del tiro en la nuca, los de Bildu, que yo, que sigo a pies juntillas la filosofía de mi admirado y mi amigo Jaime Mayor Oreja, no le llamemos Bildu, llamémosle ETA, porque sigue siendo lo mismo, solamente le apoya ETA y le apoyan los golpistas catalanes. Hoy ha querido hacer un guiño, se ha puesto el traje venezolano o el traje argentino, como prefieran nuestros espectadores, y ha anunciado, ¡guau!,
estas cosas que anuncia siempre la izquierda cuando quiere caer simpática y cuando ve que cae en barrena en las encuestas, cuáles son, por ejemplo, un impuesto a las eléctricas, a las grandes eléctricas, un impuesto a la banca, que por cierto, y luego lo explicaremos, lo iremos explicando, lo van a pagar ustedes, lo va a pagar Benjamín, lo voy a pagar yo, lo va a pagar Omar, nuestro realizador, lo vamos a pagar todos y, bueno, pues las palabras más repetidas, o una de las palabras más repetidas por el personaje, por el conductor, ha sido Putin, porque esa es otra de las líneas maestras de su discurso. La culpa es de todo el mundo, la culpa es de la guerra, la culpa es de la pandemia, la culpa es de la derecha, la culpa es de las fuerzas del mal, de las fuerzas ocultas, la culpa es seguramente de los españoles, que no sabemos entender ni apreciar la excelencia del tipo que nos gobierna, la culpa es de todos, Benjamín, menos de Pedro Sánchez. Sí, 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 pues, o sea, Pedro Sánchez ha llegado como el bombero, ¿no? Como él ha planteado una serie de problemas que han caído del cielo a España y él es el bombero, cuando en realidad es el pirómano. Es decir, él tiene buena culpa del fuego que nos arrasa, ¿no? Y él se ha presentado allí como prácticamente una víctima y salvador, ¿no? Él viene aquí a arreglarlo todo y además dando un volantazo, uno más hacia la izquierda. Es el Pedro Sánchez esta semana, ¿no? Porque hace unos días le veíamos en la cumbre de la OTAN de estadista moderado, aliado de Estados Unidos, amigo de Occidente, dispuesto a aumentar el gasto en defensa, la presencia militar de Estados Unidos en España, y hoy vemos al otro Pedro Sánchez, ¿no? Al que toca. Hoy tocaba vestirse de populista, efectivamente, anunciando unas medidas, pues las clásicas, como tú decías. ¿Cuán mal? Buscamos, bueno, ya lo llevaba haciendo desde hace unas semanas, anunciando que, bueno, que el gobierno no va a ceder ante oscuros intereses de gente que fuma puros en reservados, restaurantes y tal, en palabras muy parecidas, ¿no? a las que pronunciaba Pablo Iglesias, ¿no? Y claro, todo esto va en consonancia. Pues el gobierno no va a ceder ante esos poderes oscuros, entre los que están las grandes, las eléctricas, los bancos, malvadas eléctricas que abusan del ciudadano, y él está aquí pues para pararles los pies. En fin, es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Veremos, el papel primero lo aguanta todo, veremos a ver cuánto recauda finalmente, si es que llega a implantarse estos que creo que son una malísima noticia, porque al final las empresas deben a sus accionistas, tienen que responder a sus accionistas en la cuenta de resultados, y si el gobierno les confisca beneficios, pues al final se lo acabarán repercutiendo a los ciudadanos de alguna manera en las facturas, en las comisiones de los bancos, etcétera, ¿no? Fíjate que Pedro Sánchez ha aducido a esos beneficios extraordinarios, ¿no? Beneficios extraordinarios, llovidos del cielo, le llaman, que no va a permitir el gobierno que abusen de los ciudadanos. Se ha referido en concreto a los bancos diciendo que ya empiezan a ver cómo, con la subida de tipos, los bancos empiezan a obtener beneficios de las hipotecas. Bueno, que yo sepa, los bancos se dedican precisamente a prestar dinero, ese es su principal negocio. Llevan años sin poder, diríamos, prácticamente hacer negocio. El negocio tradicional de los bancos había desaparecido con los tipos de interés a cero o en negativo, y han tenido pues que buscarse las habichuelas. No es que me dé pena, pero es una empresa que tiene que responder ante sus accionistas, repito, es una empresa que tiene que ganar dinero, y durante estos últimos años han ganado bastante menos de lo que solían hacerlo. Ahora Sánchez considera que si suben las hipotecas es culpa de los bancos, cuando cualquier persona medianamente instruida sabe que los bancos no tienen nada que ver en el precio del Euribor, que es lo que determina al final el coste de las hipotecas. Pero Sánchez, tirando de populismo, demagogia barata, dando un giro a la izquierda, ¿no? Intentando comerle un poco la tostada también a Yolanda Díaz, que se le está viniendo arriba, pues quiere ser el más social, el más socialista o el más comunista, y anunciar medidas contra los malvados bancos y las malvadas eléctricas, ¿no? En fin, es una auténtica tomadura de pelo este hombre. El principal problema que tiene España ahora mismo se llama inflación, y que yo sepa, estas dos medidas no tienen nada que ver con la inflación, sino que son grandes titulares. Grandes titulares, Eurico, que buscaba él hoy precisamente como fuegos de artificio que nos distraigan de fijarnos en él, ¿no? En su gestión, en que nos dé explicaciones de qué está pasando. Estamos viendo, por ejemplo, cómo pues, el precio de la energía sigue por las nubes, cómo se desploman las importaciones de gas de Argelia, mientras cada vez compramos más gas incluso a Rusia, ¿no? Ahora mismo, en junio, se compró más gas a Rusia que a Argelia. Hombre, sí. Alguna explicación de ese tipo nos tendría que dar, ¿no? ¿Por qué ese volantazo con el Sáhara que nos está trayendo estas consecuencias que veremos a ver dónde acaban? Él ha intentado esos fuegos de artificio para que no se hable de su gestión, para que no se hable de él, para que no se hable de lo que está pasando
también con sus pactos innombrables con Bildu, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, de momento supongo que ha conseguido el objetivo porque es un gran propagandista. Fíjate lo que ha conseguido Benjamín. Hablabas, bueno, pues de uno de las partes, digamos, más comentadas del discurso del conductor. Vuélveme a poner, Omar, por favor, el gráfico. Este gráfico que os he puesto y que no es, pues no sé, una película de ciencia ficción, corresponde al momento exacto en el que el sátrapa Sánchez ha anunciado ese impuesto a las entidades financieras. Fijaros lo que ha hecho en el minuto siguiente la gráfica del Banco de Santander. Tiempo real, en el momento, a eso de las 12:30 aproximadamente. No veo la hora desde aquí, pero bueno, pues como en la mitad del discurso del presidente del gobierno, fijaros cómo se ha desplomado de repente, casi un 6%, la acción del Banco de Santander. Hemos cogido la del Santander para que no herir ninguna susceptibilidad, como podríamos haberlo hecho con la del BBVA o con la de la Caixa o con cualquier otra entidad financiera. Esto es lo que consiguen los socialistas con sus anuncios. Ruina, miseria y destrozar, al final, la libertad de mercado, que es lo único que crea riqueza, porque, y aquí lo insistimos mucho diariamente, con la doctora María Blanco, con nuestro querido Daniel Lacalle, con Rafael Pampillón, con Javier Morillas y con tantos y tantos economistas que saben muchísimo más que nosotros, el mercado, hasta que no se demuestre lo contrario, es el único mecanismo eficaz y no coercitivo de redistribución de la riqueza. Pero a este tipo le da igual. Hablabas, Benjamín, de la inflación. La inflación, que es otro asunto por el que ha pasado el sátrapa, como si no fuera con él, como si fuera culpa del empedrado. Y le ha puesto hace unas horas, en su intervención, Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. Renuncio a explicaros, ya lo sabéis perfectamente, que Alberto Núñez Feijóo es senador, pero no es diputado, aunque hoy encabezaba o estaba presente en el primero de los escaños de la bancada popular. Esto era lo que le decía Cuca Gamarra a Pedro Sánchez acerca de la inflación y es interesante. Vamos a escucharlo. Este debate sobre el estado de la nación tiene que ser el debate sobre el estado de los ciudadanos. Y somos una nación cuyos ciudadanos hoy soportamos una inflación de más de un 10%. Y no somos culpables de ello, ni es nuestra responsabilidad, como nos ha dicho en el día de hoy. La inflación es el virus más cruel que puede afectar a la economía de las familias, porque no vacía solo la cartera, también los saldos de la cuenta corriente. Es el impuesto mayor, el más injusto y el más regresivo, porque afecta más a quien menos tiene. Es el mayor recorte a los ahorros, ya que valen un 10% menos. Una nómina de 1.000 euros pasa a tener la capacidad de compra de una de 900 del año pasado. Los mileuristas han dejado de serlo. Ha llegado a afirmar en el día de hoy que la culpa de la inflación la tiene el consumo, cuando el consumo, usted debiera de saber, que ha caído en el último año. Una inflación que no solo es responsabilidad del señor Putin, sino también de usted, señor Sánchez, de sus políticas, o mejor dicho, de la falta de ellas. Se lo demostraré. El año pasado, mucho antes de la invasión de Ucrania, la inflación ya estaba en el 6,5%, mientras la eurozona estaba en el 5% y Portugal en el 2,7%. Ustedes se empeñaban entonces en decir que era transitoria y, en lugar de tomar medidas, hacían declaraciones. En febrero estábamos ya en el 7,6% y no había comenzado la guerra. Bueno, pues esto era una parte de la intervención de Cuca Gamarra acerca de este asunto de la inflación. Pedro Sánchez nos daba un contraplano la realización del Congreso. Por cierto, notad cómo llevaba bien visible el pin de los de la Agenda 20 y Trinca. Pues lo escuchaba, ni siquiera la miraba, ¿no? Y casi es mejor, porque cuando Pedro Sánchez mira a la oposición de derechas con ese desprecio que le caracteriza, como la vaca mira al tren, pues digo que es casi peor que la mire, ¿no? Mejor que la escuche, aunque no la haga ni puñetero caso. La inflación. Esta mañana decía Pedro Sánchez, con toda la desvergüenza del mundo, que él empatiza y él sabe perfectamente lo duro que está siendo, Benjamín, para los españoles el tener que hacer equilibrios, que los salarios son bajos, que cada vez cunden menos, que la gente no llega a fin de mes. Un tío que no se baja ni para comprar el pan del Falcon, que permite que las 4 niñatas del Ministerio de Igualdad se vayan a hacerse selfies a Nueva York, o sea, con el Falcon oficial,
un tipo que permite ya tener una vicepresidenta, que por cierto no le ha aplaudido, luego dentro de un ratito veremos esa imagen, una vicepresidenta que ya le está organizando y le está estructurando una plataforma para hacerle oposición a su gobierno y para promocionarse como la próxima presidenta del gobierno, vamos, ni en sus sueños más húmedos, dentro del gobierno. No sé, es como una estatua de sal. Es decir, este hombre, ¿en qué planeta vive, Benjamín? ¿En qué mundo vive? En el planeta Sánchez, ¿no? Está instalado ahí desde el inicio de la legislatura. Es un individuo, ya lo sabemos, que solo piensa en sí mismo y solo actúa conforme a sus intereses particulares, ¿eh? No, ni siquiera de partido, sus intereses particulares, que es Pedro Sánchez, ¿no? Salvar al soldado Sánchez, es su único lema. Hoy ha llegado, te lo decía antes, es que ha llegado al Congreso como el bombero eludiendo su condición de pirómano. Es decir, ahí se lo decía Cuca Gamarra, ¿no? Creo que con mucho acierto. Oiga, es que aquí llueve sobre mojado, es mucho peor que el resto con la inflación. Es que en febrero del año, de este mismo año, cuando se produjo la invasión rusa de Ucrania, que fue el 24 de febrero, bueno, ese mes acabó con el 7,4%, cuando todavía los efectos de la guerra no se dejaban notar en la inflación. 7,4% de inflación. Veníamos ya de aquellos lodos, ¿no? Y llueve sobre mojado, como digo, ya estábamos en una situación verdaderamente mala respecto al resto de nuestros socios europeos. Claro, cuando te pide cambiado una situación, es verdad, sobrevenida, como la invasión de Ucrania, pues no es lo mismo que si te pillan una buena situación económica y con las cuentas en orden y con los deberes hechos. Eso es evidente, es de sentido común y yo creo que es irrebatible. Sánchez hoy se ha plantado ahí como, fíjense, yo vengo a salvar a este país de las cosas malas que nos han pasado, la pandemia, olvidando que somos el país también que sobre todo en las primeras olas tuvo mayor mortalidad del mundo. Somos el país en el que se nos ha declarado 2 veces inconstitucional el estado de alarma y que nuestro presidente, lejos de hacer otra cosa, dice que lo volvería a hacer porque ha salvado muchas vidas. Ha presumido además de ello. Sí, que lo volvería a hacer. Vamos, que saca pecho, ¿no?, de haberse saltado la Constitución en 2 ocasiones, que han cerrado el Congreso también de forma inconstitucional durante la pandemia. Es decir, es un mensaje, yo creo que hacemos. Mi consuelo, Eurico, es que todos estos fuegos artificiales que ha desplegado en el debate sobre el Estado de la Nación creo que sirven de poco, ¿no? Podrá engañar a unos cuantos, que yo creo que ya los tiene engañados y no van a cambiar de idea porque defienden lo indefendible. Pero lo cierto es que el que ha calado a Pedro Sánchez, el que ha abierto los ojos, ya es imposible que dé marcha atrás. Es decir, tú cuando te das cuenta de que una persona es un fraude, por mucho que te diga, te prometa, te intente convencer, es prácticamente imposible que te convenza de que no es un fraude, porque lo hemos visto, ¿no? Ha habido gente que le ha costado subirse a este tren. Poco a poco yo creo que cada vez hay más gente que abre los ojos, conoce al personaje, se da cuenta realmente del fraude que supone Pedro Sánchez y una vez que has abierto los ojos, como digo, no hay marcha atrás. Ese creo que es mi consuelo y haga lo que haga, ha perdido toda la credibilidad. Sus medidas, pues ya te digo, pueden convencer a algunos, puede servirle para pelearse con Yolanda Díaz por ese voto más extremo de izquierda, pero para poco más. Yo creo que sus días en la Moncloa están cantados. Yo creo que Yolanda Díaz lo huele, el aroma electoral. Ya sabe que ella tiene que empezar a ser de Pedro Sánchez porque en breve va a tener que competir con él. Como mucho, año y pico, ¿no? Pero va a tener que competir con él, creo que incluso antes, porque a la vuelta del verano me da la impresión de que los acontecimientos se van a ir precipitando, ¿no? Porque la situación económica es peor y porque vamos a vivir momentos de muchísima tensión, con posibles decimientos. Tú imagínate un invierno en el que no podamos poner la calefacción, ya prácticamente nos lo están anunciando, ¿no? Bueno, eso de sobre que las cosas se van a precipitar, desgraciadamente, porque al final tiene que estar todo mal para que se pueda empezar a reconstruir algo, y es una lástima, pero bueno, somos así los españoles, ¿no? Hasta que no nos hundimos, pues no nos damos cuenta de lo que nos sucede.
Está claro. Te hago la última, Benjamín, que son horas muy malas ya por los periodistas. Estás preparando todas las crónicas y todas las informaciones ya a estas horas de la noche de mañana. Oye, yo me he levantado 2 veces, primero para oxigenarme durante el discurso del figura y segundo para beber agua, porque es conveniente hidratarse, primero por las altas temperaturas y segundo por la cantidad de tonterías de las que hemos tenido que escuchar esta mañana y que lo que hacen es que nos hierva más la sangre todavía de lo habitual. Digo que no me ha parecido escuchar, y le he seguido con atención, ni una sola palabra a las víctimas del terrorismo, porque como ya para el conductor Euskadi, al igual que España, son 2 países libres, son 2 naciones libres, pues cariñitos a los bildutarras. No ha tenido. Lo que quiere es pasar página cuanto antes de este vergonzoso y vergonzante capítulo de la memoria histérica. Y eso sí, otra frase que la he dejado en Twitter también y además estoy por prefijarla. Ojo, cuerpo a tierra, que Sánchez ha dicho que va a por todos, o a por todas y a por todos. Es decir, cuerpo a tierra, porque este se va a ir matando. Políticamente, por supuesto. Como me decía el otro día Benjamín, Jaime Mayor Oreja, el que tuvimos el honor de tener aquí hace una semana, les va a costar mucho abandonar el poder. Jaime es un tío extraordinariamente polite, como dicen los ingleses, muy suave y muy educado, pero esto en boca de Jaime Mayor Oreja, que conoce mejor que nadie los entresijos del Estado, a mí me hizo temblar. Les va a costar abandonar el poder. Yo no lo sé. Espero que hagan una salida ordenada. Lo espero, de verdad. Vamos a ver. Pedro Sánchez fue capaz de poner, según sus propios compañeros de partido, fue capaz de poner una urna falsa, esconder una urna detrás de una cortina en aquel famoso Comité Federal donde salió escaldado y a patadas expulsado de su propio partido, ¿no? Sí. Es decir, que es un tipo que es capaz de casi todo, es única y exclusivamente. Yo tengo el peor de los conceptos de él, lo tengo que reconocer. Y claro, no es gratuito. Por los hechos les conoceréis. Pedro Sánchez, de luego, avalan su trayectoria en este sentido, ¿no? Es un personaje que no es absolutamente nada de fiar. Hombre, yo creo que debe intentar agarrarse al sillón como pueda. Ahora la última estrategia, ya una vez que ya ha agotado el comodín de Franco, ya ha agotado todo esto de la ultraderecha, etcétera, y ve que eso no le funciona, se ha pegado el batacazo electoral en Madrid, se lo ha pegado igual o más grande en Andalucía. Eso no le funciona. Ahora está con esta otra cantinela, que es la de los oscuros intereses mediáticos, empresariales, etcétera, que van a por el gobierno, que van a por un gobierno como el suyo, que lo único que hace es velar por el interés del más débil, etcétera, etcétera. Yo creo que ya no cuela, ¿no? Llega muy tarde, el personaje es sobradamente conocido por la mayoría y creo que sus horas están contadas y tienen fecha de caducidad. Pero de este país, para lo positivo, a veces, por desgracia, también para lo negativo, se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces, veremos. Yo creo que Sánchez es un personaje ahora mismo amortizado, pero es verdad que va a morir matando, ¿no? De eso no tengo ni la menor duda. Personaje que juega sucio, ya lo vimos también en la campaña electoral cuando nos enseñaba aquellas balas que nunca más se supo de ellas, de Pablo Iglesias, la navaja, aquella espantosa de la Austria, ¿no? Enseñando aquella navajita que luego era un demente que se le había enviado, en fin, ese tipo de juego sucio, ¿no? Mandando sus huestes a los mítines de Vox en Madrid, en fin. Es un tipo que el juego sucio también lo domina y no va a estarse quieto. Lo estamos viendo ahora mismo, vamos en el Consejo General del Poder Judicial, con esta ley por la puerta de atrás para cambiar las mayorías necesarias, o sea, las mayorías para elegir los nombramientos del Constitucional, etcétera. Solo los que él quiere, solo los 2 que a él le hacen falta. Claro. Solo los que él quiere. Por eso digo que es un personaje acostumbrado al liderismo político, ¿no? Por lo tanto, coincido plenamente con tu apreciación que él se marchará, porque al final el recuento de votos, pues yo creo que le echará del gobierno, pero hará todo lo posible, como gato panza arriba, y cuando digo todo lo posible, es todo lo posible, todo lo que se nos ocurra y alguna cosa más, para intentar que eso no suceda, ¿no? Lo vamos a ver seguro en los procesos, no tengo la menor duda. Benjamín, Sánchez es un tío peligroso y lo ha demostrado. No, para mí sí, para mí ha sido peligroso desde el principio, ¿no? Es un tipo que miente,
sistemáticamente. Era su forma de hacer política. Llegó engañando a sus propios votantes. Lo que pasa es que muchos de ellos permeables, ¿no? Esa es la realidad también, pero llegando a sus propios votantes, les juró que no podía pactar con gente como Pablo Iglesias, con un partido que le quitaba el sueño, que jamás dejaría descansar la gobernabilidad de España sobre los independentistas, a los que ha acabado indultando, puso a la fiscal general del Estado como su antigua ministra de Justicia, algo absolutamente inédito en España, desde luego, pero es que yo creo que en cualquier democracia desarrollada, ¿no? Es algo verdaderamente asombroso. Y así, uno tras otro, ha ido pasando líneas rojas con una naturalidad y sin el menor empacho, ¿no? Es un personaje, efectivamente, bastante peligroso, yo creo, para la democracia, porque además es que Pedro Sánchez es un tipo sin ideología, sin principios. Dicen, no, es que la ideología no existe. Ya ha pasado de moda en la política, ¿no? Es falso, ¿no? Es que hay personajes que no tienen ideología. Yo creo que no tener ideología es tanto como no defender determinados principios, no defender ningún principio. Y es lo peor. O sea, Pedro Sánchez es un personaje, no es más que inmoral, es amoral, ¿no? Le da igual. Puede ser hoy un Pedro Sánchez moderado porque le interese y mañana ser el más radical. Y si hiciera falta, sería el más facha del mundo. O sea, Pedro Sánchez es así, es un personaje que es camaleónico, que un superviviente nato, que eso sí, lo hace a las mil maravillas, la verdad, que acuérdate cuando estaba fuera de su partido y al final, contra viento y marea, sin el apoyo orgánico del partido, logró imponerse y plantarse ahí en la Secretaría General cuando todos le dábamos por muerto, y yo el primero, ¿no? De aquello, desde luego, yo he salido escaldado y te decía antes, este personaje creo que tiene fecha de caducidad, pero España es sorprendente para lo bueno y a veces también para lo malo. Por lo tanto, mucho ojo con darle por muerto. Ya le di por muerto una vez y aquí le estamos padeciendo. Yo creo que es capaz de matarnos a todos políticamente, que se me entienda, es capaz de matarnos a todos políticamente antes de morir él, ¿no? O sea, es un superviviente nato. Ahí tienes toda la razón. Benjamín López, si hay 10 analistas políticos ahora mismo de primerísima división en este país, uno es Benjamín López, y no es porque sea mi amigo desde hace 32 años, porque lo sabéis todos, porque le seguís desde hace muchos años, y para mí es un placer y un honor el haberle tenido esta noche en la retaguardia, y Benja, abusaré más de ti en próximas semanas. Me lo paso pipa aquí charlando un rato con gente que sabe y aprendo mucho también escuchándote. Así que cuando tú quieras, Eurico. Es recíproco. Gracias, Benjamín López, y hasta la próxima. Cuídate mucho, amigo. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Continuamos. Creo que tenemos ya a Carlos Lacaci, abogado, jurista y de los mejores, siempre lo digo, y agudo analista político. Don Carlos Lacaci, muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, don Eurico. Pues muy bien, aquí soportando temperaturas altas y soportando las temperaturas no menos altas que nos hierve la sangre oyendo el debate esta tarde, ¿no? del Estado de la Nación. Bueno, le supongo, por tanto, al corriente del aquelarre parlamentario de hoy, de esa primera jornada. Te voy a pedir, Carlos, en primer término, una valoración muy general de lo que te ha parecido el discurso del sátrapa, y bueno, pues también hemos tenido oportunidad de escuchar a Cuca Gamarra y a Santiago Abascal y tal, y bueno, pues, pero sobre todo centrándonos en el discurso de un tipo que debe de vivir en Matrix, que vive en otro país completamente distinto, un tipo para el que todo lo que pasa no es culpa suya, es culpa de Putin, es culpa de los fachas, es culpa del empedrado, es culpa de los poderes ocultos, es culpa del pueblo español, que no sabemos agradecerle ni rendirle pleitesía, ni rezarle como a un nuevo dios laico, no porque nos haya hecho la merced de llevar 4 años gobernándonos. Todo lo que pasa, que no son más que desgracias, coincidentemente desde que gobierna él, desde aquel infausto 31 de julio, 1 de agosto de 2018, aquella tarde en la que España estuvo gobernada por el bolso de Soraya esa de Santa María, mientras Mariano Rajoy, el hombre, pues ya dejaba aflorar toda la tensión de 8 años en el cargo. Y bueno, pues pasaba una tarde no buena
contrariamente a lo que pudiera pensarse, a juzgar por el estado físico y mental en el que salió, sino una tarde bastante amarga. Todo lo que ha ocurrido desde aquel mes de agosto de 2018 son desgracias, y todas, don Carlos, provocadas por un loco, por un sectario, por un psicópata diagnosticado por distintos especialistas. A ver si me traigo un día a nuestra amiga Pilar, que nos haga una diagnosis clara del personaje desde un punto de vista técnico y psiquiátrico, para que, en fin, alguien se termine de convencer de que cuando le llamamos psicópata no le estamos insultando, estamos simplemente definiendo pues su estado mental. ¿Qué te ha parecido el discurso de Sánchez? Pues, Eurico, yo lo resumiría con un patada a seguir, como en términos de rugby. Lo que pasa es que me temo que en este caso incluso el personaje que lleva el balón pues está solo en el campo. O sea que todavía es más desquiciada esa patada a seguir por parte de Sánchez. Y digo esto porque es cierto que obviamente los suyos le aplauden, claro, tienen que hacer la CLA, pero yo creo que ni los suyos están por la labor de seguirle hacia el abismo al que él quiere conducirnos, quiere conducirles y quiere conducir a España, en definitiva. Digo esto porque efectivamente, como usted ha hecho buena apreciación, Eurico, no puede ser que sea todo como si fueran los molinos que veía Don Quijote, ¿no? No puede ser que todo sea, bueno, pues estos astros que se alinean en contra de los intereses de Sánchez y de su gobierno, y que él sea el Mesías, ¿no?, que viene a salvar a España, pero que no le acaba de salvar ni siquiera de las cuestiones más necesarias, que es, bueno, la comida para los españoles, y con la comida no se juega. Y digo con la comida porque cada vez son más las familias que, por supuesto, se están quedando atrás, que ya quedaron atrás, cada vez son más autónomos que han tenido que cerrar el cierre. Nosotros, en nuestro despacho de abogados, Eurico, es un termómetro como el de otros colegas abogados que seguro que dirán lo mismo. No paramos de recibir llamadas de empresas y de autónomos que necesitan de concurso de acreedores en el caso de las empresas, de segunda oportunidad de caso de autónomos, en definitiva, de cesar las actividades porque ya no pueden continuar con sus propias actividades, porque ya no pueden seguir adelante. Groucho Marx decía una frase, que es que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Parece que Groucho Marx estaba pensando desde hace ya muchos años antes de que pasara Sánchez por el hemiciclo en lo que hoy ha reflejado Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no ha hecho más que buscar problemas y no ha hecho luego más que diagnósticos equivocados, cuando no falsos, para esos remedios que después efectivamente son equivocados. Mire, Eurico, yo me quedo con una cuestión que Sánchez decía, ¿no? Ha dicho hoy. La culpa es de Putin, la culpa es del sector energético, bueno, pues los precios suben derivados del conflicto bélico y de ahí todo lo demás, ¿no? Básicamente ha resumido. Mire, aunque fuera eso así, que no lo es, aunque fuera eso así, es como decir que usted, si estuviera cuando ETA mataba, cuando ETA mató a más de 850 víctimas inocentes, apuntara el problema hacia los que, lógicamente, encañonaban, que eran los culpables, todos lo sabemos. Pero ¿de qué me vale que un presidente de gobierno dijera no, que ya sé de dónde vienen los muertos, de esos etarras que disparan y matan? Ya, pero es que, señor presidente, da la casualidad que a usted le ponemos ahí, le pagamos con nuestro dinero para que usted solucione los problemas. Y usted, en caso de que estuviera en aquellas, tendría que haberlo arreglado. Fíjese que no estuvo en aquellas y posteriormente ha pactado con los que disparaban, que eso es otro problema que desde luego sí que se ha echado usted a sus propias espaldas. Pues con lo de Putin pasa lo mismo. Es que aunque sea verdad que es por la guerra, que no es verdad porque la inflación estaba al 6,5 o al 6,3,
ya antes de la invasión de Rusia a Ucrania en España, muy por encima de la media europea, pero que aunque fuera verdad, usted está ahí para solucionar los problemas, no para decir que el problema es la guerra. Eso lo dice hasta pues un niño que esté en la ESO. Con lo cual, Eurico, mi resumen es patada a seguir, un discurso falso con unos remedios o un diagnóstico equivocado y, por supuesto, unas medidas populistas de dar al piste con esos 100 euros o con el abono gratuito para utilizar cercanías, que está bien, que yo aplaudo, claro que sí, todo lo que sea gratis, pero ¿dónde está el núcleo de lo que él sí puede y debe de hacer y no lo hace su gobierno, que es deflactar la tarifa del IRPF para acomodarla a esta inflación y, por tanto, no seguir recaudando con los dineros de impuestos por la vía también de la inflación de todos los españoles? Está meridianamente claro, está muy claro, y ayer nos lo contaba Álvaro Climent, que es economista y de los buenos también, y analista financiero y operador financiero, nos decía, claro, pero ¿qué diablos es esto que dice Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, de Empleo, como demonios lo llamen ahora, de que los salarios no son los causantes de la inflación? Pero sí, el causante básico de la inflación, uno de ellos es, y lo acabas de recordar tú ahora, pues esa negativa, por ejemplo, del Gobierno a deflactar la tarifa del IRPF, que estamos en un 10,2 de inflación y que la inflación, contrariamente, y esto va a haber que empezar a explicárselo a la gente, no es solamente el tema de que vas a comprar, no sé por qué se han hecho famosas el ejemplo de las sandías y los melones, bueno, me da igual, y el café, que ya no es 1,40 ni 1,50, ya es 1,90 en todas partes, y todas estas pequeñas cositas que al final conforman un todo que hace que todos seamos, pues, porque una inflación de un 10% no repercute en si tú ganas 1.000 euros, por ejemplo, en que te cunda como 900, no, es que los precios te suben un 15 o te suben un 20, ¿no? Porque hay una cosa que se llama márgenes, porque el tío que tiene una tienda o que tiene un comercio, que tiene, no sé, o que te provee de algún tipo de bien o servicio, luego a su vez también le están rejoneando impuestos y tiene que repercutirlo de una forma superior a lo que es la propia inflación. Bueno, pues el tío que la tiene de cemento armado, la cara, todavía comienza y arranca el discurso diciendo que es muy empático y muy solidario con los españoles que lo están pasando mal y que se están, como ha dicho, dejando la piel. Hay que tener poca vergüenza ni conocerla para decir que empatizas con los españoles que se están dejando la piel para llegar a fin de mes y para alimentar a sus hijos. Un tío que no se baja del Falcon ya ni para ir a hacer sus necesidades al cuarto de baño. Bueno, esto por lo que se refiere a la parte económica, pero la parte institucional, que es la que tiene que ver también mucho con la higiene y la salud de nuestro sistema democrático y de nuestro Estado de Derecho, tenía yo ganas de tratarla contigo. Recupérame, Omar, bueno, ha estado un rato, pero 30 o 40 segundos, donde el figura se refería a eso que llaman Consejo General del Poder Judicial, y ahora lo comentamos. ¿Por qué bloquean la renovación del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial? ¿A qué intereses obedecen? Desde luego no a la mayoría social de España, que aplaude todos estos avances en derechos y en libertades. Flaco favor hacen a la Constitución y al correcto funcionamiento de nuestra democracia. Su bloqueo no tiene ninguna justificación. No aceptan el veredicto de las urnas. Esta es la verdadera explicación, y lo que tratan es de revocar conquistas civiles y sociales sin que los ciudadanos lo hayan decidido. Vamos a ver, se lo traduzco a ustedes al Román Paladino. Este deficiente político que nos gobierna, claro, ¿cómo van a creer en la división de poderes cuando ustedes fíjense que ha pasado casi inadvertido la salvajada que acaba de decir el personaje, que la actual composición del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial no responde a la realidad de las urnas? Pero si a los jueces no los eligen las urnas, coño, no se presentan a las elecciones. ¿Te acuerdas de aquello de quién depende, aquello que le dijo al pobre Íñigo, al compañero de Radio Nacional, ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso. O sea, tú fíjate, no es que se le vean las ideas, es que las enseña directamente, y además con todo el rebozo, porque, hombre, Pedro Sánchez, en fin, mal terminada, pero tiene lo que antes llamábamos el grado en empresariales, que ahora lo llaman ADE, y tal, ¿no? Y, en fin, sabe leer y escribir, y tiene unos mínimos rudimentos, pero le da igual porque es un totalitario, porque es un sátrapa. Esto, Carlos, tú que eres jurista, es gravísimo.
Es muy grave, Eurico. Mire, aquí hay que recordar dos realidades que también conviene no dejar pasar por alto. Vamos a ver. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, con Felipe González estando de presidente de gobierno, fue la que revocó el modo de elegir a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, que anteriormente a esa ley eran nombrados pues básicamente por los propios jueces. Correcto, y es cuando, por cierto, perdona, cuando Guerra dejó para el mármol aquella famosa frase, o se dejó aquella famosa frase de que habían matado a Montesquieu, a partir de ese hito que marcas, 1985. Correcto, y siendo esto así, es cierto también que posteriormente a ese año 1985, no solo el gobierno de Felipe González, sino siguientes gobiernos de diferentes colores políticos no vinieron a enmendar aquella reforma por la cual se mató a Montesquieu, como usted bien apunta, en palabras de Guerra, pero que efectivamente encima tenían la desvergüenza de dejarlo claro, ¿no? No solo le mataron, sino que además se regodeaban de decirlo. Bueno, con esto, por tanto, en mi modo de entender, no hay ningún partido político hasta la fecha, o al menos ningún gobierno hasta la fecha, que haya querido enmendar la plana. Y desde mi punto de vista, enmendar la plana significaría quitar las garras de los partidos políticos, del Ejecutivo y del Legislativo, en definitiva, hacia el Poder Judicial, porque tiene que haber una separación de poderes, como Montesquieu efectivamente bien dejó sentado. Y en todo Estado de Derecho así debería ser. No lo es. Y por tanto, aquí tenemos a unos políticos pues intentando poner a los vocales del Poder Judicial que son más afines a sus intereses, tanto los del partido del gobierno como los del partido de la oposición. Y esto no tiene un pase. Y esto debería de cambiarse total y radicalmente. Pero no solo el Consejo General del Poder Judicial, los vocales, y el presidente del Tribunal Supremo, y el presidente del Tribunal Constitucional, y el presidente del Tribunal de Cuentas, y el defensor del pueblo, y no quiero seguir, porque los políticos meten las garras hasta el fondo en aquello que pueden y quieren controlar, que es toda la vida y todo el sistema político y más allá del político. Por tanto, que venga ahora Sánchez a decir que es que el Partido Popular es el principal obstáculo y el que está obstaculizando a su vez y bloqueando el sistema de elección de los jueces, pues no es verdad tampoco. Y no lo es porque ellos mismos hicieron la ley y de ahí viene todo, la reforma por la cual se cargaron la separación de poderes. Si de verdad quieren dejar una justicia independiente, por lo menos en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano superior de los jueces, que es quien tiene que decidir sobre todas las cuestiones, en definitiva, de los jueces y magistrados, pues dejen que sean los propios jueces los que se elijan entre ellos y quiten sus garras de una vez de ahí. Y luego al Partido Socialista habría también que achacarle una cosa, y a Podemos, su socio de gobierno, y también a los filoetarras y a Esquerra y demás. Es curioso porque cuando hay sentencias judiciales que les va bien para sus intereses, que estiman sus pretensiones, ahí dicen que, bueno, que actúa la justicia es libre, es independiente y tal. Cada vez lo dicen menos, porque cada vez hay más sentencias que no estiman sus pretensiones. Por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional, aunque no es un órgano judicial, pero sí es el órgano valedor de la Constitución, ni más ni menos, vino a decir que los estados de alarma fueron inconstitucionales. O, cuidado, ahí entonces dicen que es que la justicia está politizada, que son franquistas los jueces, etcétera, etcétera. Es de un fanatismo tremendo. Eso sí, eso a mí, no sé, me dicen, lo más suave que me dicen, los que no comulgan o no comulgan al 100% conmigo, que tienen perfecto derecho a hacerlo, porque esto es un país libre, por mucho que se empeñe la izquierda, que soy un bárbaro cuando digo estas cosas. Claro, como la gente no sabe historia, ¿qué más da? Tú les preguntas qué es Weimar y te dicen que un bar de copas, ¿no? Pues no sé, parece que estamos en 1933, ¿no? No sé, espero que no nos hagan antes de irse del poder una noche de cuchillo
cuchillos largos, porque el otro día, y lo vuelvo a recordar, me decía aquí Jaime Mayor Oreja, que me lo decía de forma muy educada y muy mesurada, como es él, que es uno de los tipos más educados y más prudentes que yo he conocido en política en 32 años, me decía que ojo con estos, que no van a aceptar de buen grado la salida del poder. Queremos suponer que esta gente van, porque vamos a dejarnos ya de chorradas y de tonterías, y ya lo hemos repetido también varias veces. Ahora mismo el presidente del gobierno inspector en España es Alberto Núñez Feijóo, que además va a necesitar a Santiago Abascal, los 40, los 50, los 60, los que tenga, para tener entre los dos mayoría absoluta. Pero el presidente del gobierno en España ahora mismo ya es Alberto Núñez Feijóo, y quiera Dios que lo sea cuanto antes, porque si no, no va a dejar más que ruina, miseria y destrucción. Como decía una célebre canción de nuestra época rockera, don Carlos, la suya y la mía, muerte y destrucción. Esto es lo que va a dejar este personaje. Se jactan de estar por encima de la ley, son totalitarios. Le han tirado 2 estados de alarma, le han tirado 50 y tantos decretos, le han tirado de las orejas y de algo más el Tribunal Constitucional por haber cerrado y secuestrado el Parlamento durante más de 6 meses. Se la fuma. Pero que se la fume a este tío no sería lo peor. Lo peor es que se la sigue fumando a millones de españoles que le siguen votando, cada vez menos. Hombre, hoy echen un vistazo a las encuestas. Hoy me he prometido no hablar de encuestas, que bastante tenemos con hablar del aquelarre parlamentario, pero bueno, las encuestas no dejan lugar a dudas, salvo el iluminado el tal Tezanos, el presunto prevaricador, porque con fondos públicos está descaradamente favoreciendo a su partido, que es el Partido Socialista. Todas las encuestas no dejan lugar a dudas sobre la caída en Barrena, como cuando una acción en bolsa se desploma, como el Santander esta mañana, cuando este personaje dijo lo del impuesto a la banca, pues la izquierda está en caída libre y, bueno, pues entre las dos derechas suman una mayoría absoluta más que holgada, más de 180 diputados. Cada vez engañan a menos gente, pero sigue habiendo millones de personas que, con tal, Carlos, de que no ganen los farcirtas, siguen estando dispuestos a todo. Pues hay una cuestión esta mañana también que a mí, la he subrayado como pues para precisamente comentarlo ahora con usted. Cuando en el primer corte del debate ha terminado Sánchez con esas medidas que van a ser la panacea y con esto se va a arreglar todo y va a bajar la inflación, etcétera, etcétera, que básicamente se fundamentan en más impuestos, en este caso a las eléctricas y a la banca, pero todo se arregla con más presión fiscal para unos o para otros. Bueno, pues ahí se ha visto que parte de su gobierno, me imagino que porque pedían también más, ya lo sabemos, pero bueno, hay algunos que no han aplaudido, otros han pasado un poco de puntillas, pero los primeros que han salido para vanagloriarse y para aplaudir esa medida han sido los de Bildu. Y claro, con esto, sus amigos, los etarras, los protarras. Con esto, Eurico, yo no diría más. Es decir, si a mí alguien me pregunta mañana cómo resume el debate, yo diría, pues con el aplauso que hizo Bildu sobre las medidas que hizo Sánchez. Ya está. No necesito más. Don Carlos Lacaci, como siempre, un placer el haber contado contigo, amigo. Cuídate mucho con tus valoraciones, con tus análisis. Nos veremos, nos volvemos a ver cuando lo tengas a bien y te apetezca, la semana que viene en La Retaguardia, y nos veremos seguramente el viernes en ese otro medio de comunicación, amigo y hermano, pues que es 7NN, donde siempre coincidimos, bueno, tú de salida y yo de entrada. Esto, algún día escribiré un libro, hombre, a lo mejor hasta alguien me lee y le resulta divertido, sobre anécdotas chuscas y divertidas, por buscarle el punto lúdico a esta desgracia en la que estamos inmersos, del mundo de los que nos dedicamos a la comunicación, del mundo del periodismo, lo que hay entre bambalinas y lo que se cuece. El señor Lacaci y yo nos cruzamos siempre los viernes a eso de las 2 menos 5 de la tarde en un pasillo, él saliendo de un plató y yo entrando en el mismo plató. Cuídate mucho, Carlos, un abrazo. Igualmente, Eurico, un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Y vamos evocando ya la recta final de esta retaguardia de este martes 12 de julio de 2022, y tengo también un especial placer, una especial satisfacción, siento un gran orgullo y una gran satisfacción de saludar a Guillermo Rocafort. ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, que Eurico. Es un verdadero placer compartir tertulia contigo y con tus oyentes. Oye, hoy para recibirte,
Me he puesto la me he puesto la me he puesto la Mejor no camisa. lo digas porque Oye, el Guillermo, algoritmo, lo de hoy, tú y yo hablábamos antes en privado, preparando un poco tu intervención, nuestra conversación, muy grata, como todas las que mantenemos. Lo de hoy es una farsa, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a andar con zarandajas y con tonterías? Los que nos dedicamos a esto y lo tenemos por castigo y tenemos que analizarlo y tal, aunque bueno, nos siga gustando este oficio, aunque solo sea por tener vocación también de servicio público, porque a mí me hace mucha ilusión cuando alguien me para por la calle, y últimamente es bastante gente, señal de que este canal, de que Periodista Digital y La Segunda Dosis y La Retaguardia cada vez lo ve más gente, y fíjate, no te paran para felicitarte ni para, oiga, lo hace usted muy bien, o Alfonso Rojo lo hace estupendamente, son ustedes, sigan así y tal. No. ¿Sabes una cosa? Que yo al principio me chocaba y ahora me enternece y procuro corresponder no ya con la máxima educación, con la máxima empatía, pues con todos aquellos ciudadanos que lo hacen en cualquier punto de Madrid, en cualquier barrio. Nos dan las gracias, Guillermo. Gracias por la labor que están ustedes haciendo. Gracias a usted, gracias a don Alfonso Rojo, gracias a todos sus colaboradores. Joder, qué mal está este país, o qué mal tiene que estar este país, y qué harta tiene que estar la gente de esto, de esa farsa parlamentaria, y de la farsa sobre todo de los políticos de la izquierda, de la extrema izquierda, de los proetarras, de los etarras, de los golpistas catalanes. ¿Y qué escasez tiene que haber de medios libres para que los 4 medios libres que quedamos, que no somos paniaguados, ni nos arrodillamos ante nadie, intentamos en la medida en la que podemos, porque claro, al final un medio de comunicación pues tiene que financiarse y tiene que sostenerse económicamente, el manejarnos con el único norte y la única guía de la verdad, y cuánto escasea eso en España. Valga este introito, Guillermo, para preguntarte tu opinión sobre la farsa de hoy. bueno, ciertamente estoy totalmente de acuerdo con lo que has expresado. De verdad, yo creo que este gobierno ya está amortizado y antes de que caiga, pues va a intentar hacer el mayor daño posible, ¿eh? Y de hecho, la prueba está en lo que ha bajado la bolsa en España, ¿no? Que ya no hace daño, digamos, a los accionistas, digamos, a esas sociedades, a esas grandes empresas, sino que va a hacer daño a los pequeños inversores, a los españoles, a los ahorros. O sea, este presidente del gobierno y este gobierno no solamente nos está empobreciendo, ahora mismo este año un 10%, más de un 10% por la inflación, que eso es lo que significa la inflación, empobrecimiento, sino que además está decidido a que nuestras inversiones, pequeños ahorros que tenemos metidos en bolsa, pues pierdan valor por la vía de este tipo de declaraciones meramente demagógicas, porque él sabe perfectamente que son inaplicables. Las grandes empresas tienen grandes despachos de abogados y también tienen lobbies, y no va a ser tan fácil. Pero él lo dice para agitar, porque es un agitador, es un revolucionario prácticamente, está practicando caleborroca parlamentaria realmente, jaleado y agitado por una jarca de diputados paniaguados inútiles de la vida que no saben hacer nada más otra cosa que jalear a este representante de la caleborroca parlamentaria, que el resultado al final lo estamos viendo, que la bolsa se ha hundido desde que ha intervenido de esta manera tan, vamos a decir, irresponsable, y además yo creo que con medidas que realmente no van a aliviar ni mucho menos los graves perjuicios económicos que tiene nuestra nación. Sino que simplemente lo que buscan es esa demagogia en la que está anclada la izquierda española, ese odio que sale de su boca, del cual se alimentan cada vez menos españoles, pero todavía son muchos millones, e intentar ganar una semana más, un mes más, en Moncloa hasta que tenga que salir. Pero como bien se ha comentado anteriormente, el daño que puede hacer este hombre en el final de su mandato, incluso después de ya cesado, lo que sea, nos va a sorprender, porque no tiene ningún límite, no se corta un pelo, no tiene autocrítica, es un fanático, absolutamente. Está practicando caleborroca parlamentaria. No me sabría que un día saliera con adoquines y se ponga, por supuesto, adoquines verbales, ¿no? Se ponga a lanzarlos a la oposición con objeto de aterrorizarla, porque él se mueve entre la violencia
y el terror parlamentario, ¿no? O sea, realmente es más que un peligro público, es una amenaza muy seria para la seguridad nacional española, este elemento, ¿no? Que ya está amortizado y que ya, al cual la mayoría absoluta de la nación ya le da la espalda y está esperando el momento en el que sea cesado o expulsado del poder, ¿no? Está muy claro. Yo pues creo que fue hace 2 meses o un poquito más, titulé uno de estos programas, Guillermo, con un Sánchez practica el matonismo parlamentario y no somos los únicos que lo vemos. Afortunadamente también son millones de españoles los que lo ven. Yo quería esta noche abordar contigo un asunto que tú conoces muy bien, que es el de la mal llamada por los socialistas, los comunistas, los etarras, los golpistas catalanes, la ley de memoria democrática o de memoria histórica, que yo califico de memoria histérica. Tú eres una de las personas que más sabes acerca de esto, porque además de profesor de economía eres jurista, eres profesor de derecho también y bueno, pues aparte de tu formación específica en economía, tienes una formación absolutamente enciclopédica, política y te has estudiado, como digo, muy bien este asunto. Hoy me proponías, uno de los millones de temas que se pueden sacar, vaya por delante, pues si quieres hacer algún comentario, la aberración de que Sánchez haya pactado con ETA el reescribir a su modo y manera esta ley de memoria histérica, prolongando, por ejemplo, el franquismo hasta 1983, fecha en la cual ya Felipe González Márquez era presidente del gobierno. Yo decía ayer aquí en este programa y en mi editorial si Sánchez iba a tener para sentar a Felipe González en el banquillo, porque como todo el mundo sabe, los etarras le han dictado a Sánchez o al legislador que Felipe González fue el último presidente del gobierno del general Franco y que montó una banda terrorista que se llamaba GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, que mató a 27 etarras y alguno que no lo era, que lo siente en el banquillo, ¿no? A ver si tiene, perdón, ya no estamos en el horario infantil, a ver si tiene huevos Pedro Sánchez, a ver si los tienes para sentar a Felipe en el banquillo. Digo, esto por un lado con carácter general y con carácter particular me proponías hoy, pues uno de los 1000 episodios en torno a esto, cuál es el que el gobierno regional catalán, el gobierno autonómico catalán, la Generalidad se niega, contrariamente a lo que prometió un tal Quintorra, a exhumar unas fosas en Montcada, donde habría víctimas, o donde hay víctimas de la República, del terror rojo en Barcelona. Bueno, pues sí, ciertamente. La verdad es que, empezando por tu pregunta, yo creo que ahora mismo, además, el PSOE está en la misma situación que estuvo antes de la guerra civil. Hay un guerra civilismo ya desatado dentro del PSOE. Habría que recordar los enfrentamientos que había entre los sectores de Largo Caballero sí, y los pistoleros de Indalecio Prieto, sí, que son los que además asesinaron al jefe de la oposición, a don José Calvo Sotelo. Sí. Ahora mismo estamos en la misma situación. Fueron a por Gil Robles, no le encontraron en casa porque eran la 1 de la madrugada y después fueron a por José Calvo Sotelo, que sí estaba en casa, le metieron en un furgón. Los guardaespaldas, el servicio de escolta personal de Indalecio Prieto, ese... igual me gano una querella de la familia. Bueno, un tipo, júzguenlo ustedes mismos, que fue el que repartió las armas al pueblo y que tenía guardias de asalto, lo que serían los policías nacionales, a los que ordenó el asesinato de Calvo Sotelo, al cual la pasionaria, esa hez política histórica, esa purrela, le levantó el dedo en el Parlamento y le dijo: es la última vez que hable usted en este Parlamento. Y efectivamente lo fue, porque a las 48 horas le asesinaron cobarde y vilmente. Perdóname, Guillermo, que me Sí, así me es. Y además, además esos escoltas de Indalecio Prieto que estaban acostumbrados al tiro limpio con los escoltas de Largo Caballero. Claro. Porque hay que reiterar que el verdadero responsable de la guerra civil por ese crimen, atroz crimen, es un estadista como don José Calvo Sotelo, fue el Partido Socialista Obrero Español, que luego hizo todo lo posible por ocultar ese crimen. Lo está ocultando ahora mismo. De hecho, entre los títulos nobiliarios que se van a quitar, porque dicen que fueron otorgados por Franco, está el de la familia de Calvo Sotelo. O sea, realmente va a ser asesinado por el Frente Popular y por el PSOE y también por esta ley etarra, esa familia, porque le van a quitar ese título, muy merecido, porque fue además un gran economista, ministro de Finanzas con don Miguel Primo de Rivera y un hombre verdaderamente, yo creo que un gran patriota, ¿no? Entonces, ese es el contexto que hay ahora mismo dentro del PSOE. Hay una guerra civil
entre el sector bolañista, que está actuando ahora mismo como un largo caballero totalmente desatado, contra, digamos, esa facción, vamos a decir, del PSOE histórico, pues que encabeza Felipe González y tal, que están viendo que van a ser ellos mismos laminados. O sea, realmente aquí hay unos ajustes de cuentas. El PSOE no tiene ningún tipo de límite a la hora de asesinar políticamente hablando, en este caso, no en el 36, sino ahora, a quien le pueda hacer sombra en la historia del PSOE, ¿no? Pero bueno, es esa realidad. Esta ley de memoria democrática ha sido configurada y de alguna forma consumada por Bildu, que es la ETA, y eso es lo que quiere Pedro Sánchez por la vía de sus aplausitos y con esa turba de aduladores, de agradadores que tiene, pues que nos lo traemos el pueblo español, cosa que va a ser difícil. De hecho, ya se han convocado movilizaciones y si me permites luego explico algunos detalles, pues algunos de los oyentes, telespectadores se quieren sumar, ¿no? Porque desde luego el pueblo español no va a comulgar con esta rueda de molino, como es una ley que han hecho los etarras para que los españoles nos sometamos a su relato, por culpa como digo, de Pedro Sánchez, que está actuando, yo creo que en una mayor irresponsabilidad que el propio Largo Caballero e Indalecio Prieto juntos. Realmente es verdaderamente dramático, ¿no? Y en cuanto a la otra cuestión que me has planteado... Sí, vamos, es una prepárame, Omar, mientras lo va explicando Guillermo, prepárame el pantallazo de una información del compañero Marcos Ondarra en The Objective, donde cuenta exactamente lo que nos va a explicar ahora Guillermo Rocafort, esas fosas comunes o esa fosa común por la zona de Montcada y Reixac, que Quintorra se había comprometido hace 2 años o 3 años, ¿no?, a exhumar porque aquí hubo muertos en los dos lados, saben ustedes, no solamente los franquistas, que eran malos, nazis, asesinos, criminales y tal, mataban a los pobrecitos republicanos. El terror rojo, las checas, las torturas, los asesinatos y el salvajismo venían también de ese lado. Ahí lo tienen. La Generalidad de Cataluña se resiste a exhumar una fosa de fusilados por el bando republicano. ¿Cómo es esto, Guillermo? Bueno, pues esto efectivamente es una magnífica crónica periodística que ha realizado de investigación que ha realizado Marcos Ondarra, que es un periodista muy joven y muy prometedor, que está en el The Objective, sí, que se basa básicamente en una petición que realizó una de las asociaciones en las cuales yo estoy como directivo, la Asociación Memòrica Raíces, que en el 2020 solicitó a la Generalitat Catalana que se actuara, digamos, a los efectos de la dignificación, y como se hace en cualquier otra fosa en las que se actúa, que es identificación, búsqueda de familiares y entrega de restos, con respecto a la mayor fosa de la Guerra Civil de Cataluña, que es una que se llama del cementerio Montcada y Reixac, donde se dice que hay 700, yo entiendo que hay miles y miles de represaliados asesinados por, la España del Frente Popular, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? A raíz de ese requerimiento que enviamos, nos contestaron desde la Dirección General de Memoria Histórica de la Generalitat Catalana diciendo que sí, que iban a actuar sobre ella, pero hasta el 2021 no podrían, pero que tomaban nota y que actuarían sobre ella. Bueno, pues ha pasado el 2021, estamos ya bien avanzados el 2022, ha pasado más de la mitad del año y, bueno, hemos analizado en las actuaciones que ha llevado a cabo esa Dirección General de Memoria Histórica sobre las fosas de la retaguardia, vamos a decir, o las fosas que hay en Cataluña, así como también hemos analizado distintos otorgamientos de subvenciones para actuaciones en distintas fosas en Cataluña. En concreto hay una de 300.000 euros por parte del Estado español a la Generalitat Catalana para actuar en varias fosas. ¿Y cuál es nuestra sorpresa o nuestro estupor? Que vemos que la de Montcada y Reixac, que es la más grande, en términos, insisto, de miles de personas represaliadas, asesinadas por los anarquistas, por Companys, por Esquerra Republicana de Cataluña, en ellas no está previsto ninguna actuación. Hemos enviado un requerimiento, nuestra asociación Raíces, Memoria Histórica Raíces, a la Generalitat Catalana diciendo que o lo hacen voluntariamente o no tendremos más remedio que hacerlo vía judicial. Es decir, no vamos a tener ningún problema en ir a la justicia porque, digamos, hay que tratar igual a todas las víctimas, Es decir, ¿cómo actuaría el gobierno de Pedro Sánchez si se encontrara mismo la fosa, por ejemplo, de Lorca? Pues sería increíble el despliegue de medios. 5 columnas en El País, 4 especiales de García Perreras y apertura de varios telediarios en televisión española, etc.
bueno, harían allí no sé, una especie de museo de los horrores, etc. Entonces, pues sería increíble, ¿no? Ya sabemos cómo funciona la demagogia, la propaganda, pero en este caso nos llama mucho la atención que ni el Estado español, ni el Gobierno de España, ni el Gobierno catalán decide actuar en esa fosa. Y es muy sencilla la razón, porque quieren negar visibilidad a esos miles y miles de catalanes. Dicen ahí estos españoles. pájaros, en Guanyat hemos ganado. Hemos ganado, claro que han ganado, y más que van a ganar, perdóname, Guillermo. Pues sí, desde luego, desde luego. Entonces, curiosamente también ha habido una noticia muy interesante este fin de semana pasado en el programa de Iker Jiménez, de Cuarto Milenio, en el cual hubo un documental, bueno, un análisis precisamente se titulaba El monstruo de las checas de Barcelona. Es un programa que ha causado estupor, porque es la primera vez que en una televisión generalista en España se da visibilidad al horror que fueron las checas del Frente Popular. Y bien, en ese magnífico documental, y muy valiente documental por parte de Iker Jiménez y su equipo de Cuarto Milenio, ahí se hablaba de que en esas checas, una vez que se torturaba, una vez que se maltrataba a mujeres con niños pequeños, ancianos, a personas de todas las edades, luego se las llevaba al cementerio de Moncada precisamente para ser rematados y enterrados en la fosa de Moncada. Es decir, eso sí que es esa fosa, esa sí que es una verdadera galería de los horrores, de los crímenes que llevó a cabo el Frente Popular, que es Esquerra Republicana, que es el Partido Socialista, que es el Partido Comunista, que son los anarquistas en Cataluña bajo el dominio rojo. Y esa fosa es la que quieren negar esa visibilidad que desde luego desde la Asociación Raíces vamos a exigir, aunque sea en vía judicial, porque además nos asiste la razón. Tenemos ya el compromiso por escrito de la Dirección General de Memoria Histórica de Cataluña. Ajá. Y lo único que nos queda es ejecutar, digamos, ese compromiso, ¿no? Que nos gustaría que lo hicieran voluntariamente, sabemos que se van a negar, como gato panza arriba, porque desde el mismo momento que investiguen esa fosa, van a aparecer precisamente, y lo vinculo otra vez con ese magnífico documental, análisis que se hizo en el programa de Iker Jiménez de Cuarto Milenio sobre las checas en Barcelona, porque es una historia que excede completamente los parámetros del horror. O sea, estamos hablando de checas donde se aplicaban torturas psicológicas y físicas, donde fueron asesinadas miles de personas, fueron torturadas miles de personas, también fueron asesinadas miles de personas, y esas personas ya muertas o en trance de muerte fueron llevadas a Moncada para ser rematadas. Y esto ha generado un verdadero estupor, como digo, en las redes sociales. Y es muy interesante ese vínculo que hay con este magnífico reportaje periodístico de Marcos Ondara. Pero te digo una cosa, querido Eurico. A mí lo que más me horroriza es que después lo que ha surgido esa polémica en Twitter en relación de esa extrema izquierda jaleada por Pedro Sánchez, por Esquerra Republicana, por los comunistas, en el sentido de que parece que se congratulan de esa violencia en retaguardia. Es que no hemos aprendido nada, no tenemos que sacar conclusiones en el sentido de que la violencia al final acaba perjudicando a todos. Pues parece que no. Realmente hay un sector en España muy importante que gravita en torno a Pedro Sánchez, que jalea y que no se arrepiente y que no hace autocrítica y que no es capaz de comprender los crímenes, sino que yo he leído mensajes en Twitter de odio diciendo que había que haber matado más fascistas, cuando estamos viendo que allí se torturó y se asesinó a ancianos, a mujeres, con niños, con bebés, ¿no? Y realmente es verdaderamente, y todo esto es culpa de Zapatero, de Pedro Sánchez, y no nos olvidemos también de Mariano Rajoy, que en vez de poner coto y haber eliminado esa ley de la memoria histórica, ahora mismo nos ha puesto en esta situación, que es esta ley es el indulto, digamos, de todos los crímenes de la ETA y también de todos los crímenes de las checas y también de la fosa, y va a ser el fin de la fosa Moncada. O sea, iban a poner cemento y no ha existido nada, ¿no? Es realmente dramático. Bueno, pues parece que esta escoria está muy empeñada, esta escoria que le hace el caldo gordo al figura, a Sánchez Castejón, en devolver a España al 36. Y yo siempre digo lo mismo. Joder, a ver si les van a devolver a ellos al 39. A ver si les vamos a devolver al 39. Que vayan pasando. Pero bueno, si eso es lo que quieren para España,
Pues oye, no sé, pues es que llevan desde Zapatero, como tú bien señalas, buscando una segunda parte del partido, ¿no? O una repetición del partido. No sé, ellos sabrán, es que siempre lo digo, Guillermo, somos más, somos mejores y sobre todo somos más valientes y más patriotas, porque estos, luego de uno en uno, son auténtica escoria, son auténtica basura. Y ahí lo dejo. Oye, un último asunto, Guillermo, para terminar. Si me permites, has escrito también Eurico, corrígeme. Eurico, si me permites, simplemente animar a los espectadores de Periodista Digital y tus magníficos programas que vayan, por favor, mañana miércoles a las 8 de la tarde. La Asociación Reconciliación y Verdad Histórica ha convocado una jornada vespertina de protesta en contra de la Ley de Memoria Democrática y simplemente pues animarles. Mañana, miércoles, a las 8 de la tarde, frente al Congreso, iremos los patriotas a protestar y a exigir políticas de conciliación y no de división. Simplemente era esto. Perdón, Eurico. Y no de confrontación. Oye, un último asunto muy rápido porque ya se nos agota el tiempo, Guillermo, pero lo doy por bien empleado porque tenía yo ganas de hablar largo y tendido contigo de este asunto. Has firmado hace unos días un artículo, prepárame, Omar, el pantallazo, acerca de la Sareb. Bueno, ya hemos hablado tú y yo, la doble cara de la Sareb, ahí está, tras su nacionalización, deuda pública y adjudicación comercial privada. Pásame, por favor, Omar, el pantallazo siguiente, si lo tienes a mano, y si no, directamente ya nos lo explica Guillermo. La Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, Sareb, publicado un confi legal y titulado El Ministerio de Nadia Calviño y el FROP ante la gestión de la ruina de la Sareb. Dudas, ilusiones y responsabilidades. Por ir a lo mollar, Guillermo, ¿quién se está forrando, quién se ha forrado con la Sareb? Con esto que llamaban el banco malo, estos jetas. Porque aquí ha habido mucha gente desde el poder que se ha forrado, los mismos o parte de los mismos que luego clamaban contra los desahucios a la pobre gente que no pudo pagar sus hipotecas y les quitaron el piso. Es que si entramos en mafias ya con toga, ya ahí nos perdemos y ahí sí que a lo mejor nos buscamos un lío. Pero les arrancaban el piso, no se lo dejaban vender para liquidar su deuda, se lo quitaban. Yo he visto, y daría el nombre del juez, pero no lo voy a hacer, un ex juez que ahora trabaja en un bufete, he visto, han pasado por delante de mis papeles, imagínense ustedes una deuda de, vamos a poner, 20.000 euros. No es exactamente lo que relata Guillermo Rocafort en el artículo, pero todo viene a cuento porque estamos en manos de mafias. Una deuda de 20.000 pavos, imagínense ustedes. Y tienen ustedes, producto de los ahorros de toda su vida, porque lo han heredado de sus padres, de sus abuelos, un inmueble a lo mejor valorado 300.000. Es decir, en más de 10 veces su valor, valor catastral, ni siquiera valor de mercado, de lo que ustedes deben. Y dicen, bueno, pues coño, pues lo de toda la vida, lo vendo y tal, y liquido los impuestos, pago mi deuda, y si me queda un poquito de dinerito, pues me voy de alquiler o me compro una casita en un pueblo más baratita y tal. Usted no va a vender nada. Llega un tío con toga y le dice, usted va a hacer, apoyado por un banco y apoyado por una serie de gente alrededor, y ya creo que estoy diciendo bastante, le quitan el piso, subastan el piso, sale a la venta por una mierda de dinero, piso de 300.000 euros a lo mejor se lo llevan unos listos por 30.000, y después lo ponen en el mercado por lo que vale, por 300.000, y se reparten la diferencia. Yo no sé si esas eran las prácticas del Sareb, eso lo hemos conocido toda la vida, pero que con el Sareb se han forrado muchos desde el poder, vamos, como hay Dios en los cielos, ¿o no, Guillermo? Pues sí, la verdad es que aquí en el Sareb, sobre todo los fondos buitre, los amigos de Soros, se han reunido varias veces el presidente de gobierno en Nueva York, Habría que recordar la primera reunión que tuvo Pedro Sánchez la Moncloa fue con George Soros, que es el agente de los fondos buitre, y es el que impone, digamos, que sean precisamente estas entidades las que depreden a los españoles. Y es realmente mentira, parece mentira, que se vayan de la mano de este gobierno socialcomunista, pero es el verdadero protector de los fondos buitre, de su impunidad y de sus comportamientos totalmente ilícitos. Yo lo que denuncio aquí básicamente en este artículo, que es uno más de una amplísima serie que me he publicado además en Confilegal. Tengo que agradecer a Confilegal la confianza porque la verdad son artículos muy comprometidos y hay que tener también valor para publicarlos. Básicamente lo que he denunciado es lo siguiente. ¿Cómo es posible que se haya nacionalizado la deuda del Sareb? Estamos hablando de 35.000 millones de euros
que se ha endosado a los españoles de la ruina bancaria. Y sí, pero se privatizan los beneficios que se los embolsan ellos. Correcto. Claro. Así es. Han nacionalizado el Sareb, porque ahora mismo el FROB, que es un ente público, tiene más del 50%, digamos, tiene la mayoría, el Estado tiene la mayoría del Sareb. ¿Y cómo es posible que justo en ese proceso de nacionalización y de asunción por parte de toda España de esa deuda, la gestión comercial se haya dado a dedo y adjudicado al margen de la ley de contratos del Estado? Es verdaderamente increíble. O sea, volvemos a lo mismo. Nacionalizamos deudas y privatizamos beneficios, porque el Sareb, los fondos buitre que han depredado el Sareb desde el 2012 han fracasado radicalmente. La política comercial ha sido un fracaso. Hay un Sareb irlandés que se llama el NAMA, que tiene una política comercial mucho mejor y que ha dado ya beneficios y que ha amortizado toda la deuda. Por lo tanto, los irlandeses no tienen que pagar esa fiesta, digamos, o esas pérdidas del banco, pero de los bancos y cajas. Pero aquí en España pasa exactamente lo contrario. Se han nacionalizado las deudas y justo cuando Nadia Calviño aprobó un decreto, creo que fue en enero de este año, un decreto de nacionalización del Sareb, porque hasta entonces era un ente privado, porque la mayoría del capital era privado, pero estando nacionalizado, ¿cómo es posible que, además, diciendo la ley que se tiene que aplicar la ley de contratos del Estado, diciendo el reglamento o el decreto de nacionalización, cómo es posible que se haya asignado a dedo a dos fondos buitre, a dos entidades vinculadas a fondos buitre? ¿Qué significa eso? Que van a seguir dando pérdidas, van a seguir sacando los chollos a los fondos buitre, y no olvidemos que el partido más afín a los fondos buitre es el PSOE. Don Joan Clos, que fue alcalde de Barcelona, ahora mismo es el presidente de la patronal de los fondos buitre en España. Y tiene una cantidad de influencias y de contactos el Partido Socialista, porque no olvidemos que van de la mano de George Soros. Entonces, hasta que esta izquierda no se dé cuenta y deje la chorrada de la memoria histórica, se centre en estas cuestiones, pues al final lo que tenemos son agitadores en la calle, revolucionarios, bilduetarras y cada vez todos los españoles más pobres, ¿no? Pero la realidad es que esto del Sareb, de momento, nos está costando que se sepa una deuda de unos 35.000 millones de euros, que ahora es deuda pública, antes era deuda privada, que proviene de la ruina de los bancos, no lo olvidemos, y de las cajas, y luego por otro lado, unas pérdidas acumuladas del Sareb desde el 2012 que están en torno a, creo que recordar, 10.000 millones de euros, 10.000 millones de euros que son mayor déficit presupuestario. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo no hay una comisión de investigación sobre este tema? Yo lo he pedido, yo espero que el Partido Popular, que creó el Sareb Banco Malo, una vez que ya esté renovado, sobre todo el PP, la lleve a cabo, porque durante estos, ¿cuántos años lleva? 4 años y pico que lleva Pedro Sánchez en el poder. O sea, la ruina del Sareb se ha multiplicado. Y no olvidemos que ahí, desde luego, el Partido Socialista y sus terminales, vamos a decir, económicos, mediáticos, empresariales, van a sacar unas tajadas increíbles. Cuando realmente, desde que se han nacionalizado con ese decreto de nacionalización, todos los contratos tenían que estar sometidos a la ley de contratos del Estado, ley de contratos públicos. Pero la venta, digamos, la asignación a esos gestores comerciales se ha hecho a dedazo. Es decir, ¿qué significa eso? Pues volvemos a lo mismo, que al final se privatiza lo bueno y se mutualiza. Ahora ya no se dice se nacionaliza porque queda mal, ¿no? Ahora se mutualizan las deudas, ¿no? Está claro. Guillermo Rocafort, como siempre es un placer el tenerte aquí, amigo. Cuídate mucho y hasta la próxima. Te envío un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Eurico. Un fuerte abrazo. Gracias, Guillermo Rocafort, y gracias también a todos vosotros. Hoy nos hemos extendido un poco más de lo habitual. Teníamos muchos asuntos en cartera. El aquelarre parlamentario de hoy, el discurso de hermano con sabor venezolano que nos ha propinado y que ha perpetrado el presidente del gobierno, que todavía lo es, Pedro Sánchez Castejón, y algunas cuestiones más, como veis, que yo tenía mucho interés en tratar con Guillermo Rocafort. Cuidaos y hasta mañana.